A pesar de que el jubileo es uno de los acontecimientos más importantes para la Iglesia, es posible que sea difícil entender exactamente en qué consiste. Además, este jubileo será extraordinario, lo que puede aumentar la confusión. Estas son algunas respuestas que pueden servir para entender su significado. ¿Qué es un año santo? La costumbre de celebrar un año santo viene de los judíos y en el cristianismo la instituyó el Papa Bonifacio VIII en el siglo XIV. El Año Santo es un periodo especial de reconciliación con Dios que la Iglesia propone a sus fieles. ¿Cuál es la diferencia entre un jubileo ordinario y uno extraordinario? Hay dos tipos de jubileo, el ordinario y el extraordinario. Desde 1475 el jubileo ordinario se celebra cada 25 años. El extraordinario es convocado por el Papa en momentos especiales. Ha habido 24 jubileos ordinarios y 4 extraordinarios. El de la Misericordia convocado por Francisco será el quinto. El último Año Santo extraordinario fue convocado por Juan Pablo II en 1983, mientras que el último ordinario fue el del año 2000. ¿Por qué lo ha convocado Francisco? El Papa anunció el Jubileo de la Misericordia en marzo y en abril fue convocado oficialmente con la publicación de la bula. Ma perché oggi un giubileo della misericordia? Semplicemente perché la Chiesa in questo momento di grandi cambiamenti epocali è chiamata ad offrire più fortemente i segni della presenza e della vicinanza di Dio. Questo non è il tempo per la distrazione. El organizador del jubileo explicó la importancia espiritual de este acontecimiento. Debería hacernos comprender que el sentido fundamental de este jubileo es el de entrar en nosotros mismos y entender que tenemos una profunda necesidad de Dios. ¿Cuánto tiempo durará el jubileo? No es necesario que un año santo dure los 365 días de un año. El Jubileo de la Misericordia va del 8 de diciembre de 2015 al 20 de noviembre de 2016. ¿Cuánta gente vendrá a Roma? Al jubileo del 2000 vinieron unos 25 millones de peregrinos. Se estima que el número de personas que vendrán a Roma será aproximadamente el mismo. Los controles policiales se han reforzado en la Basílica de San Pedro y en las demás iglesias de los alrededores. Los comerciantes de la zona esperan un año de mucho trabajo. ¿Qué eventos se han organizado? Será un año especialmente cargado de actos y celebraciones. El más destacado es la apertura de la Puerta Santa de San Pedro, a la que siguen las aperturas de las demás puertas santas de la ciudad y del mundo. El tema central de los eventos será la misericordia, por lo que el sacramento de la confesión será una de las piezas clave. El sacramento de la reconciliación tendrá un puesto central todos los días del jubileo. Algunas iglesias, como las 3 que están cerca de San Pedro, estarán preparadas de modo especial para la celebración de este sacramento. Habrá una vigilia de oración sobre el perdón en mayo y un jubileo para los presos en noviembre. En la web del Año Santo, www.im.va, están indicadas todas las celebraciones. ¿Qué es la Puerta Santa? El jubileo comienza con el rito de apertura de la Puerta Santa, tal y como hizo el Papa en la Catedral de Bangui, en República Centroafricana. En el Vaticano, Francisco lo celebrará el 8 de diciembre. Normalmente, la puerta está cubierta por un muro que hay que derrumbar previamente. Al terminar el Año Santo, se vuelve a construir. Atravesar la Puerta Santa es el principal gesto que realizarán los peregrinos, aunque es mucho más que eso. Las personas dedicadas a hacerlo manifestarán de este modo su decisión de recomenzar una vida de fe. ¿Roma es segura? Tras los atentados de París, se han incrementado las medidas de seguridad en toda Europa. Roma ha puesto en marcha un dispositivo especial de seguridad para el jubileo. Se ha reforzado la vigilancia con patrullas y más cámaras de seguridad. Hay policías y militares en los medios públicos y mayores controles en los aeropuertos. Sin embargo, para los romanos, la verdadera preocupación será cómo el tremendo flujo de peregrinos complicará el tráfico y el funcionamiento de los transportes públicos de la ciudad.
Si el gran jubileo de la misericordia se pudiera concretar en un momento, un gesto o una imagen, esta podría ser la confesión. Ci comprende, ci attende, non si stanca di perdonarci se sappiamo tornare a Lui con el cuore contrito. Por eso uno de los momentos clave del jubileo podría ser el tiempo de Cuaresma, un periodo que los católicos dedican a examinar sus vidas, un periodo de conversión. Quanta gente che ha bisogno che le sue ferite siano guarite. Questa è la missione della Chiesa. En el 2016 la Cuaresma comenzará el 10 de febrero y en el Vaticano se está estudiando cómo realzar este momento donde el confesionario se convierte en uno de los sitios clave. La idea que se llevará a cabo es la de traer a la Basílica de San Pedro los restos de dos grandes confesores, San Leopoldo y San Pío. Al Padre Pío lo acosaba el demonio. Le pegaba precisamente porque reconciliaba a las almas con Dios. Los que iban a confesarse con San Leopoldo a veces quedaban extrañados al ver la silla vacía, y a San Leopoldo de rodillas, en el lugar del penitente, para escuchar la confesión y ayudarle a sentirse acogido. Ambos santos confesores eran capuchinos y vivieron los peores momentos del siglo XX europeo, las dos guerras mundiales. Su fama de santidad era tan notoria que la gente hacía fila para confesarse ante ellos. Francisco desea que ambos se conviertan en protagonistas del Año de la Misericordia. No serán los únicos, pero sí principales tanto para los peregrinos, para recordarles la importancia de la confesión, como para los sacerdotes, para que sigan su ejemplo. San Leopoldo Mandic de Castelnuovo, llamado en el siglo Adeodato Mandic, nació en Castelnuovo de Cáttaro, en Croacia, el 12 de mayo de 1866, siendo el penúltimo de 12 hijos. Todavía joven, se sintió llamado por Dios a trabajar por la unidad de los ortodoxos a la Iglesia Católica. Para ello, se trasladó a la región de Venecia y a la edad de 16 años ingresó en el noviciado capuchino de Udine, en Italia, con la ilusión de ir más tarde a Oriente como misionero. Ordenado de sacerdote en 1890, pidió a los superiores permiso para marchar a misiones, pero nunca se lo concedieron, entre otras razones por su frágil constitución física y su delicado estado de salud, así como un pequeño defecto de pronunciación que le hacía penosa la predicación. No obstante, supo buscar la realización de su ideal allá donde le enviaba la obediencia. Se dedicó a las diversas tareas que le encomendaron los superiores hasta centrarse en el ministerio de la confesión. Durante 40 años y hasta la víspera de su muerte, estuvo siempre dispuesto a acoger, escuchar, consolar y reconciliar a innumerables penitentes en una pequeña habitación aneja al convento de los capuchinos en Padua. Murió a la edad de 76 años, el 30 de julio de 1942, mientras se preparaba para celebrar la misa. Le dio un ataque cerebral que le causó poco después la muerte, mientras sus hermanos cantaban la Salve a la Virgen. El beato Pablo VI lo beatificó el 2 de mayo de 1976 y San Juan Pablo II lo canonizó el 16 de octubre de 1983 dentro del Año Santo de la Reconciliación y precisamente durante la sexta Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, que tenía como tema central la reconciliación y la penitencia en la misión de la Iglesia. Algunos carismas extraordinarios. Se cruza en la calle con un desconocido en bicicleta y lo mira tan fijamente que el otro le pregunta: «Padre, ¿quiere algo de mí?». «Venga enseguida a la iglesia», le dijo. El hombre, que hacía 40 años que no se confesaba y que se vanagloriaba de no creer en Dios, despreciando a la iglesia y al clero, confesó y desde aquel día vivió como excelente cristiano. Contaba a todo el mundo que la mirada del Padre le había penetrado como una espada, impidiéndole resistir a la invitación. En una granja de un pequeño pueblo del sur de Italia creció uno de los santos más conocidos, estudiados y queridos de la historia, el Padre Pío. Se llamaba Francesco y nació el 25 de mayo de 1887.
Sus padres, que eran cristianos, no se sorprendieron cuando al cumplir 16 años decidió hacerse capuchino. Con 23 años fue ordenado sacerdote. No pudo entrar en el convento hasta 6 años después, debido a su delicada salud. Cuando ingresó en el convento italiano de San Giovanni Rotondo, su principal labor fue la confesión, a la que llegó a dedicar 14 horas al día. Ahí, en la vida religiosa, se hizo santo. Vivió profundamente las virtudes de la vida religiosa, y esto hizo que en todo el mundo se le vea como un gran santo, un hombre que dedicó su vida al servicio de Dios y de los hombres. Pero Dios le pedía más. Un 20 de septiembre de 1918, con 31 años, aparecieron en sus manos y costado las heridas que produjeron a Cristo los clavos y la lanza. Él aceptó esta participación en la pasión de Cristo, pero para él no hacían falta estas señales externas. Decía, ¿para qué necesito esta confusión? Porque sabía la expectación que los estigmas habrían levantado a su alrededor. La difusión de los estigmas, su ayuda a las personas que se acercaban a San Giovanni y los milagros que se iban conociendo provocó que miles de personas acudieran a él. Además, recibía cientos de cartas pidiéndole ayuda cada día. Los hermanos de la orden tuvieron que ayudarle a leerlas. Casi no descansaba, pero era feliz. Sin embargo, para evitar malentendidos, el Vaticano le pidió que llevase una vida apartada, y él obedeció. 11 años después, el Papa Pío XI permitió que retomase su labor pública y recibió a católicos y no católicos. Cuentan que una persona se acercó al Padre Pío para que le ayudase en la construcción de un gran hospital. Era un médico o ingeniero. Le decía, yo no soy creyente. Y Padre Pío respondía, no te preocupes, Dios sí cree en ti. Hoy en día su mensaje sigue siendo actual. Su ejemplo y palabras continúan asombrando a los que se acercan a él. Independientemente de los eventos extraordinarios, lo que atrae es su sencillez y cercanía. Cientos de personas acompañaron a las reliquias de San Leopoldo de Mandic y del Padre Pío por las calles de Roma. El Papa escogió a estos dos santos como ejemplos de confesores durante este jubileo de la Misericordia y pidió que sus restos estuvieran expuestos en la Basílica de San Pedro. En un clima de extraordinario recogimiento y devoción, decenas de peregrinos participaron en la procesión que hizo una primera parada en la plaza de San Pedro. Allí se proclamó el Evangelio de las Bienaventuranzas y el cardenal Angelo Comastri, vicario para la diócesis de Roma, repasó la vida de ambos santos. Recordó que vivieron plenamente estas bienaventuranzas y que a través de ellos muchas personas se encontraron con la misericordia de Dios. Al caer la tarde y de nuevo en procesión, los cuerpos de ambos santos se trasladaron a la Basílica de San Pedro, donde permanecerán hasta el día 11. Después de almorzar desde Casa Santa Marta y acompañado por Monseñor Fisichella, el Papa Francisco fue a la Basílica de San Pedro para rezar a las reliquias del Padre Pío y de San Leopoldo Mandic. Apareció sin previo aviso, para sorpresa de los cientos de peregrinos que había en la basílica. Al llegar, se detuvo en pie delante de ambos santos. Después se sentó junto a algunas religiosas y frailes y se unió al rezo del rosario como un peregrino más. Llevaba incluso en la mano una estampa del Padre Pío que leyó en varias ocasiones. Rezó muy concentrado, mientras que los visitantes en la basílica no dejaban de hacerle fotos sin poderse creer que estaba allí el propio Papa. Al terminar, regresó de nuevo caminando a Santa Marta. El Papa ha celebrado una misa por y con frailes capuchinos de todo el mundo. Lo ha hecho como homenaje a los dos grandes santos capuchinos que han atraído a miles de peregrinos al Vaticano, el Padre Pío y San Leopoldo Mandic. El Papa pidió que se expusieran sus reliquias en la basílica porque fueron dos grandes confesores y por eso ha aprovechado para explicar a los sacerdotes cómo deben recibir a quienes se acercan al confesionario. E se tu non puoi dare la soluzione, faccio questa ipotesi, per favore, non bastonare.
quello che viene a cercare conforto, perdono, pace nella sua anima, che trovi un padre che li abbracci e gli dica: ma Dio ti vuole bene, ma che lo faccia sentire. Mi spiace dirlo, ma quanta gente, ma credo che la maggioranza di noi abbiamo sentito, ma io non vado mai a confessarmi perché una volta mi hanno fatto queste domande, mi hanno fatto questo. Per favore. El Papa ha pedido a los sacerdotes que sean discretos con quienes van a confesarse, que actúen de modo que el pecador no se sienta interrogado y que les muestren que Dios les perdona. O fai l'ufficio di Gesù che perdona, dando la vita, la preghiera, tante ore lì seduto, come queste due lì. O fai l'ufficio del diavolo che condana, acusa. Desde que el pasado viernes llegaron a la Basílica Vaticana las reliquias del Padre Pío y de San Leopoldo, decenas de miles de fieles han acudido para rezar ante estos dos santos, famosos por dedicar horas y horas a confesar. Un modelo que el Papa ahora propone a toda la Iglesia.